Pues bienvenido, bienvenida a nuestro hoy domingo de resurrección. Sabes, no hay una tumba vacía. Jesús resucitó al tercer día, está sentado en el trono y la palabra de Dios dice que Él está intercediendo desde ese lugar por nosotros. Qué buena noticia. Hicimos una imagen para terminar esta serie en estos días, pero sabes, esa es la buena noticia. Jesús ha resucitado, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el pecado, y eso es algo que tú y yo tenemos que celebrar. Amén. Yo creo que falta celebrar un poquito más esta mañana. Dios es bueno. Dios es bueno. Quiero ponerte una idea. Tú puedes ver el viernes es un día de dolor, el viernes es la cruz, Jesús está pagando el precio, hay un juicio, es un momento durísimo. Los amigos, los seguidores de Jesús, casi todos se han ido. Ahí está el oprobio, está el insulto, está la agresión, es un momento difícil. Allí está Jesús. Me llama mucho la atención que Jesús ya sabía lo que venía, y antes de esto dice que miró a Jerusalén en días antes y afirmó su rostro, y aún vemos ese momento profetizado en los salmos donde él iba a afirmar su rostro para ir a Jerusalén, enfrentar lo que tenía que enfrentar. No es una casualidad, él tenía un propósito, él sabía, pero la palabra de Dios nos dice que él sufrió lo que sufrió por el gozo que tenía puesto delante de él. ¿Y sabes cuál era el gozo puesto delante de él? Tu salvación y mi salvación. Es decir, que Jesús tenía un propósito, sabía lo que se iba a enfrentar y valientemente con todo estaba yendo hacia adelante. Pero muchas veces nuestras vidas es así. Pasamos momentos de dolor, momentos de sufrimiento, momentos donde todo el mundo se va y aparentemente nos quedamos solos. A veces recibimos demasiado. Ese es el viernes, y después de ese viernes muere Jesús en la cruz. Y en ese día siguiente, que es el sábado, me llama la atención, porque si el viernes es difícil, el sábado, cuando no está pasando nada, se vuelve sumamente complicado. Es decir, podemos entender el sacrificio, el dolor, el sufrimiento del viernes, pero el sábado, donde nada está pasando, también nos es difícil. Cuando tú estás esperando que suceda algo, que se muestre algo, y nada está pasando. Muchos de nosotros claudicamos en el viernes del dolor o en el sábado de la confusión, del vacío. Pero tenemos que entender algo. Jesús había profetizado que al tercer día, puedes decir conmigo, al tercer día. Cuando tú veas en la Biblia, al tercer día nos está hablando de algo extraordinario, donde Dios va a mostrar su gloria. Es decir, al tercer día Jesucristo resucitaría. Jesús estaba haciendo cosas en ese sábado que tú y yo vemos como un vacío, como un día de confusión. Para ti y para mí, en esa escena puede ser desconcertante, porque no está pasando nada. Pero lo que estaba pasando es que Jesús estaba venciendo a la muerte, Jesús estaba venciendo el pecado. Aunque no se veía nada, Él se estaba levantando en una próxima victoria en ese camino. Quiero que lo veas de esa manera, porque muchos de nosotros podemos aún haber superado la dificultad, el sufrimiento, la aflicción del viernes, pero cuando llegamos al sábado estamos prontos a renunciar, porque no siento a Dios, no veo que pase nada, no veo la respuesta. En este sentido, tú y yo tenemos que aprender este principio: Dios hace más de lo que yo estoy viendo, y Dios hace más de lo que yo estoy sintiendo. ¿Lo puedes decir conmigo? Dios hace más de lo que estoy viendo, y Dios hace más de lo que estoy sintiendo. Sabes, la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso. A veces podemos decir: hey, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? A veces decimos: es que soy su hijo. A veces podemos decir: es que le sirvo. Pero en ese vacío, en ese desconcierto en nuestras vidas, Dios está obrando. Y Dios estaba obrando de la manera más grande y más extraordinaria. Jesús estaba venciendo a nuestros enemigos. Jesús estaba venciendo la muerte. Jesús estaba venciendo la esclavitud del pecado. Él estaba recibiendo el juicio que era propio de nosotros. Estaba tomando nuestro lugar en la cruz.
y no vemos nada, pero en ese momento están pasando cosas extraordinarias, para que al fin de cuentas, después de todo lo que hace Jesús, en ese periodo, en ese vacío, venga el domingo. Porque como no había pecado en Jesús, la muerte no pudo retenerlo. Entonces Jesús estaba llevando nuestro juicio, pagando por nuestro juicio, pero la muerte no pudo retenerlo. Y Él era justo, Él era santo, no había nada en su contra. En lo personal solo estaba cubriendo nuestra deuda, y resucitó al tercer día. Eso es extraordinario para ti y para mí. Tenemos un Cristo resucitado. Y ahora se pone interesante, porque ese es un acontecimiento. Pero en la carta a los Efesios vemos algo bien emocionante. Pablo está hablando a la iglesia, y ese es un mensaje para ti y para mí. Y Pablo está diciendo: oro porque la iglesia tenga espíritu de sabiduría, de entendimiento y de revelación. Parecería que es lo mismo, pero diciendo: hey, como que a la iglesia le tiene que caer el 20, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en su iglesia. Es decir, es el mismo poder que operó en Jesús, que opera en tu vida. Quiero llamar tu atención, no es cualquier cosa. Pablo lo nombra con estas palabras textuales para que puedan entender, comprender cuál es la supereminente grandeza del poder de su fuerza. ¿Cuál es la supereminente grandeza del poder de su fuerza? Parece reiterativo, ¿no es cierto? Pero es para que comprendamos que hay un poder sumamente grande, incomparable, ilimitado, que opera en su iglesia, opera en tu vida. Tú y yo no celebramos nada más un día de resurrección, sino nuestra vida debe de estar viviendo el poder de la resurrección de Jesucristo en cada una de nuestras áreas. Sabes, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Cuando vemos esto, Pablo sigue hablando de la iglesia en Efesios y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo la cabeza, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y escucha, dice que todas las cosas las sometió debajo de sus pies. El cuerpo, la iglesia, la cabeza, Cristo, y todas las cosas las sometió debajo de sus pies. Es decir, la victoria de Jesús y nosotros en Jesús nos da una victoria hacia adelante. Es decir, tú y yo tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Celébralo, porque sí es importante. Ahora, vamos a venir a una historia bien interesante. Vamos a ver hoy la historia en el éxodo de la Pascua. La Pascua es el antecedente de la cena, de la Santa Cena o de la Cena del Señor que conocemos. Pero todo empieza en el libro de Éxodo, esta historia. Y la Pascua es la ceremonia, es el memorial más repetido en la historia de la humanidad. Es la primera celebración, la primera fiesta que Dios ordena. Y hasta el día de hoy se sigue celebrando la Pascua. Todos sabemos que existe una Pascua. Ahora, esta Pascua sucede cuando el pueblo de Dios, Israel, está en Egipto. 400 años cautivados, de cautiverio en Egipto. Quiero que veas esto: 400 años. Generación tras generación, por las últimas generaciones, están viviendo en cautiverio, no tienen la libertad. Imagínate la identidad, imagínate los sueños muertos, imagínate que dependen de otros completamente, de la voluntad de otros. Entonces, voy a dar 3 versículos anteriores como un contexto para esta historia. En Éxodo 3, Dios habla y Dios interviene, pero me llama mucho la atención. Pero el Señor dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo. Me llama mucho la atención este texto. ¿Cómo ha sufrido mi pueblo en Egipto en manos de sus opresores? Y he escuchado sus lamentos y estoy consciente de su dolor. La palabra de Dios está escrita para que veamos los principios, pero también porque la palabra de Dios aplica para nuestras vidas en el día de hoy. Me encanta porque la palabra de Dios es práctica.
La palabra de Dios la tenemos que llevar a nuestro día a día. Si tú y yo oyéramos esta palabra en el día de hoy, Dios estaría diciéndote: he visto mucho lo que has sufrido. Quizá hoy hay alguien que dice: sí, Señor, he pasado una temporada difícil. He pasado, Señor, quizá pocos lo saben, quizá no muchos lo saben, tu circunstancia. Pero Dios sí lo sabe. Dice: he escuchado tus lamentos. Uno de los salmos dice que Dios tiene en su redoma cada una de sus lágrimas. Este salmo ha sido de una manera tan importante porque ese sufrimiento, ese dolor, esa a veces desesperación de nuestras vidas no está oculta a los ojos de Dios. Dios está atento a nuestras vidas, y esta historia nos recuerda esto. Y Dios dice: estoy consciente de tu dolor. Dios sabe lo que sufres. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe tus pensamientos. Dios sabe tus dolores. Dios sabe tus desesperaciones. El versículo 8 empieza a cambiar todo ello y dice: ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo. Estoy viendo lo que necesitas, y Dios dice: voy a intervenir. Y de esta manera empieza a moverse Dios en medio de su sufrimiento, en medio de su opresión, en medio de su esclavitud. Me llama tanto esto porque Dios ve el dolor de su pueblo y decide intervenir. Sabes, antes de hablar de la Pascua, queremos entender algo. La liberación del pueblo de Israel nace en el corazón de Dios. El pueblo no puede librarse, necesitan algo extraordinario. No son capaces. Egipto es una potencia, no pueden vencer, pero Dios va a hacer algo que ellos no pueden hacer. Quizá tú estás pensando: esto que estoy viviendo es más grande que yo, es más improbable e imposible que yo pueda tener una victoria. Pero cuando Dios interviene, todo cambia y todo es diferente, y algo extraordinario puede pasar ahora en tu vida, porque Dios es así. He visto, he oído y estoy consciente de tu dolor, dice la palabra de Dios. Wow, Dios no deja de observarnos en ese camino. Segundo versículo de contexto. En medio de esa aflicción, en medio de esa necesidad, en medio de ese dolor, en Éxodo 3, versículo 10, Dios levanta a un hombre llamado Moisés y le dice: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Me llama la atención. Dios va a intervenir. Dios dice: voy a hacer algo, voy a bajar y voy a traer salvación. Pero cuando Dios empieza a intervenir, toma a una persona y toma como un enviado de él a este hombre llamado Moisés. Me llama la atención esto. Es Dios usando la vida de alguien. Dios usa personas para hacer su obra aquí en la tierra. Quiero que estés consciente de esto, porque muchas veces nosotros nos quedamos en una idea de una salvación pasiva para nosotros. Es decir, Dios va a hacer algo en mi vida, pero simplemente soy un espectador de lo que Dios va a hacer. Pero en esta historia donde Dios está levantando a un hombre llamado Moisés, Dios le está diciendo: hey Moisés, quiero que seas protagonista, que seas parte, que seas alguien que va a ver y va a ser usado por mi poder para hacer lo que yo quiero hacer. Iglesia, tenemos que entender esto. Dios usa personas, Dios usa a su pueblo y Dios usa a su iglesia. Y tú y yo queremos libertad, y tú y yo queremos que la opresión se vaya quitando de alrededor de nosotros. Pero tú y yo tenemos que estar conscientes de esto. Dios usa personas y Dios te quiere usar a ti. Amén. Ahora, dale un aplauso fuerte, fuerte, fuerte al Señor esta mañana, porque Dios es bueno. Ahora, yo entiendo que esto está escrito para que tú y yo entendamos esto. Mi vida no está completa, escúchalo bien, lo voy a decir otra vez. Mi vida no está completa saliendo nada más de la cautividad. Mi vida está completa cuando me vuelvo un instrumento de servicio a Dios. Y también me encanta porque el siguiente versículo que vamos a ver en un momento más es cuando Dios le dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Es decir, no es nada más que las cadenas se quiten de nuestras vidas, que la opresión o el dolor se vayan, sino nuestra vida está completa cuando estamos en Él. Eso es muy importante. Porque a veces muchos de nosotros buscamos a Dios por nuestras aflicciones. Voy a ser sincero, muchas veces lo buscamos por ello.
y Dios hace su obra extraordinaria y milagrosa, pero no está completa la historia. No es nada más que las cadenas se caigan de nuestras manos, sino que nuestra vida esté en Él cuando estamos completas, porque en Cristo está la plenitud. Todo lo que necesitamos está en Él, y si no estamos en Él, nos está haciendo falta todo. Quiero que veas esa figura. Entonces Dios va a enviar a Moisés a Faraón. Ahora, ¿cuál es la reacción de Moisés? Me llama la atención. Si tú estudias el pasaje del llamado de Moisés, vas a decir: ay, Señor, sí, la verdad, no llames a Moisés. O sea, Dios lo está convenciendo. Dios hace tantas cosas, y cuando parece que Moisés va a decir: ay, sí, Señor, está bien, voy, Moisés dice: ay, Señor, manda a quien tienes que mandar. Ay, yo le mandaba un rayo a Moisés y ahí se acababa la historia. No, otro más dispuesto. Pero sabes, así somos. Así somos. Muchos de nosotros descartamos que por nuestro pasado o por nuestras características Dios no nos va a usar. Pero Dios te quiere usar, porque no se trata de ti, sino se trata de Él en ti. No son tus capacidades, no es tu pasado, es Dios obrando en tu vida. Moisés se sentía el más inadecuado por su pasado. Había sido corrido de Egipto, estaba con todos los problemas, no era bueno para hablar, y Dios le dice: hey, eres mi embajador, eres mi enviado. Y él empieza a entrar en una crisis. Qué interesante. Dios va a levantar personas que no creemos que son las más adecuadas para ello. ¿Y sabes cuál es el primer obstáculo? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los primeros que nos descartamos de lo que Dios va a hacer. Ahora, en ese camino, en Éxodo 4, versículo 22, estamos hablando todavía del contexto, dice: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Puedes decir conmigo: es mi hijo y mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Me gusta tanto esto, porque Dios le está restableciendo una identidad a su pueblo. No eres esclavo, no eres una máquina que está haciendo ladrillos. Es mi hijo y es mi primogénito. Tan fuerte es esta palabra, tan fuerte es esta palabra de una identidad, que el pueblo, cuando la recibe, empieza a sucederle algo. Es un choque que ellos tienen en ese momento, porque Dios está declarando esa pertenencia de su pueblo para Él. Ya no va a ser más de Egipto, sino es de Dios. Hay una identidad. Nosotros recibimos una identidad en quien es Cristo, y a través de quien es Cristo recibimos una identidad, que ya no somos extranjeros, que ya no somos peregrinos, que ya no somos una basura, que ya somos algo desechado. No, tenemos una identidad en Cristo. Soy su hijo, soy amado, soy perdonado, soy redimido, soy justo, soy santo, soy un instrumento de Dios, soy amigo de Jesús. Todo eso, ¿sabes? Dale un aplauso fuerte. Pero qué importante es la identidad, y Dios está tratando en medio de ese momento. Pero ¿quién es el primero que está apelando a ese derecho de pertenencia? Dios está diciendo: me pertenece. El pueblo lo oye y dice: ya no les pertenezco a ellos, porque Egipto eran sus amos. Pero entonces ellos tienen que restaurar su identidad y decir: yo le pertenezco a Dios. Me encanta, porque Dios está entrando, Dios los está rescatando. Y hay algo: Dios no se va a dar por vencido, Dios va a insistir. Me gusta que Dios insista, y Dios nos pelea, y Dios nos busca, y Dios vuelve a insistir. Le dice: ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo. Me imagino la tensión en ese momento con esas palabras, que está Aarón y Moisés y en cara a cara con Faraón, el poder que tenía Faraón, y ellos están proclamando: que dejes ir a mi pueblo, ya te lo he dicho. Wow, la máxima poder y autoridad sobre su pueblo. Mira, en una ciudad como esta, donde venimos a veces de tantos lados y a veces huyendo de tantas cosas, tú y yo tenemos que saber algo: nos vamos a encontrar con Dios.
nos vamos a encontrar con Dios, porque Dios va a buscar lo que es suyo. Dios no lo va a dejar. Dios va a ser insistente, y gloria a Dios que Dios es insistente, que Dios no se ha rendido contigo, que Dios no se ha rendido conmigo. ¿Sabes? Ese es Dios obrando, Dios haciendo. La libertad tenía un propósito. No era nada más salir de Egipto, sino que el pueblo tuviera esa comunión permanente con Dios. En Éxodo 5:1 está este versículo. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo que me celebre fiesta en el desierto. ¿Sabes? Dios lo está rescatando. Dios nos va a rescatar. Donde quiera que vayas, Dios va a estar peleando tu vida. Dios va a estar buscando rescatar tu vida. Dios es extraordinario. Dios no nos deja, y Dios está de esa manera. A veces venimos de tantos lugares y a veces huyendo de Dios, pero ¿sabes qué? A Dios nos lo vamos a encontrar una y otra vez. ¿Sabes? Si alguien aquí está huyendo y dice: ay, ya me ando encontrando aquí a Dios, me voy de aquí, me voy a Tumbuctú. Déjame decirte, en Tumbuctú te va a encontrar el Señor, porque te tiene en el ojo. Te tiene en el ojo. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la Pascua. Iba a leer todos los versículos, pero vamos a ir mejor uno por uno para ahorrar un poquito de tiempo. Éxodo 12, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses. Puedes decir conmigo: este mes será el principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Normalmente el año, la temporada que en ese tiempo se definía como un nuevo ciclo, era por ahí de septiembre. Pero ahora está sucediendo entre marzo y abril, sería este momento. Dios le está diciendo: año nuevo no va a ser en septiembre, año nuevo va a ser más o menos entre marzo y abril. Es decir, Dios tiene una nueva temporada. Puedes decir conmigo: Dios me tiene una nueva temporada. Sabes, Dios está interviniendo en su situación, y Dios va a traer una nueva temporada. Y por eso es que va a marcar una nueva temporada. Cuando Dios interviene en nuestras vidas, Dios está haciendo una nueva temporada. Dios tiene nuevos inicios para nosotros. Nuevas son sus misericordias. Cuando Dios entra en nuestras vidas, dice: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vemos en Isaías, dice: hey, dejen de pensar en las cosas antiguas. Dios está haciendo algo nuevo, pronto lo verán. ¿Sabes? Dios tiene nuevas temporadas para nuestras vidas. Me encanta, porque quizá hoy alguien está pensando: es que ya fue mucho en esto. Pero Dios tiene una nueva temporada. Déjame ser un poquito abierto en esto. Yo creo que como iglesia Dios nos está metiendo en una nueva temporada. Plenamente creo eso. He estado platicando con mi esposa, y la verdad estoy expectante. He hablado con algunos de ustedes. Hey, Dios está haciendo algo. Dios va a hacer, se siente. ¿Sabes? Dios nos está puliendo. Dios está ajustándonos. Dios está quitando lo que no está adecuado en nuestras vidas, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Mira, no estás, ¿cómo se dice? No estás para saberlo, ni yo para contarlo. Pero fuimos a Tulum el martes pasado, lunes pasado, no me acuerdo qué fue, porque allá tenemos el lugar donde nos reunimos nada más garantizado 2 semanas. En 2 semanas nos pueden decir ya no más en Tulum, y ya es una iglesia que está creciendo y está avanzando. Andábamos preocupados y fuimos a ver un lugar que está ahí, está bien cerquita de donde estamos. Híjoles, cuando fuimos, la verdad, empezamos a sentir de Dios tan especial, tan bonito. Yo empecé a recordarme tantas cosas que Dios había querido. Cuando empezamos la obra aquí en Playa, en esos primeros días donde no conocíamos a nadie, una u otra persona eran parte de esta iglesia, nada más 1 o 2, no me acuerdo. Yo iba a Tulum, cada semana iba a Tulum, y iba a ver cómo hacíamos la obra, y nos costó mucho trabajo. Tulum nos ha costado mucho trabajo en un sentido. Pero cuando empezábamos a ver el lugar, estamos negociándolo. Te pido que estés orando. En estos días tenemos que tener la solución, si ese es el lugar. Pero empezamos a soñar con Tulum.
Dije, gracias Dios, porque las cosas que has puesto en el corazón, aunque a veces lleva un tiempo, tú lo vas a hacer. Y estamos soñando con las cosas de Dios. Estamos soñando con las cosas de Dios también en esta ciudad, en lo que va a ser en Puerto Aventuras, pero lo que va a ser en nuestras vidas, lo que va a ser en tu familia, lo que va a ser con tu vida. Porque sabes que tu pasado no te define, tus pecados no te definen, tus fracasos no te definen. Te define Dios, porque en Él tenemos nuestra identidad. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que tiene planes. Y Dios está trayendo una nueva temporada. Dios nos está trayendo una libertad tan especial, pero esa libertad siempre tiene que ver con Él. Esa nueva temporada que Dios está trayendo. Me llama la atención mucho esto, porque al fin de cuentas Dios quiere estar en ellos. Dios los está sacando de Egipto y le está diciendo: es mi pueblo, para que vengan y me adoren en medio del desierto. Uno diría, bueno, salgo de Egipto ahora como para esclavizarme con el Señor. Pero sabes, no hay mejor cosa que estar en el Señor. No hay mayor privilegio que estar con el Señor. Es algo que tú y yo no podíamos hacer. Quiero que lo veas. Es algo que tú y yo no podíamos tener una comunión con Dios. Nuestro pecado irremediablemente nos separaba de Dios. Es decir, no había manera de que tuviéramos ni la más mínima relación de Dios por su santidad y por mi pecado. Pero Jesús quitó lo que obstruía, lo que estaba en medio, para darnos la oportunidad de estar en Él. Y nuestra vida está completa siempre y cuando estemos en Él. Sabes, Dios nos saca de la esclavitud para que podamos tener el privilegio de estar en Él. Y cuando estamos en Él estamos completos. Si tengo a Cristo lo tengo todo, y si no tengo a Cristo no tengo nada. Pero esa es una realidad. Pero a veces estamos pensando, Jesús dijo: todos los cargados, todos los cansados, vengan a mí. Y Jesús también dijo: ligera es mi carga, yo los quiero hacer descansar. Qué interesante, qué interesante. Entonces hay una nueva temporada. Y yo no sé si esta mañana Dios está hablando al corazón de alguien, y Dios te está trayendo una nueva temporada. Una temporada que va a ser marcada por su presencia, va a ser marcada por su poder, y vamos a ver lo que el Señor hace. El siguiente versículo es el 3 y el 4, y es un versículo un poco complicado. Dice así: díganles a los israelitas que cada año en el 10º día, de este mes, cada familia tomará un cordero. Empezamos a ver la figura, conocemos la historia de la Pascua. Un cordero era sacrificado, la sangre del cordero era puesta sobre los postes, sobre el dintel, y esa casa quedaría protegida. Esa casa, quiero que pienses eso, esa casa, no nada más una persona, esa casa iba a quedar protegida. Era algo distintivo, algo que iba a ser una marca, una señal, y la muerte no iba a poder visitar ese lugar. Pero dice esto: cada familia tomará un cordero. Empieza a dibujarnos algo. La Pascua es un evento que se hace en familia. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor, que es como la Pascua perfeccionada de alguna manera, y queremos enseñar a nuestros hijos a celebrar la Pascua de la manera correcta. Pero voy al siguiente punto. Dice el día 10º. O sea, ¿por qué el día 10? O sea, lo lees y dices, bueno, no sé, Señor, cuando vaya al cielo te pregunto. No. Pero ¿por qué el día 10? ¿Sabes? Déjame hacerte una pregunta. Está bien ser críticos, no criticones, ¿ok? Criticones no, críticos sí. Pero ¿por qué está el 10? Yo me lo pregunto, ¿por qué está el 10? Y después va a decir esto: y el animal deberá ser cuidado hasta el día 14. ¿Por qué 10 y no el 8, no el 1? De hecho, a mí se me hace que sería mejor que el día 1. Pues porque ahora, si tú y yo empezamos a ver lo que significa el 10, quizá empezamos a tener algo de revelación y de entendimiento. Pero bueno, lo dejamos así, el día 10. Pero hasta el 14 va a ser sacrificado. Pero no nada más el 14, sino dice que al atardecer va a ser sacrificado. Me llama la atención, la figura del Cordero Pascual está apuntando a la figura del Cordero de Dios, que es Jesús, sin mancha, sin pecado, que sería el sacrificio perfecto para ti, para mí, para nuestra salvación. Pero entre el día 10 y el 14, el día 10 era llevado el Cordero sin mancha, sin defecto, y era guardado, era preparado. Puedes decir conmigo: preparado. No lo mataban, estaba ahí, lo estaban viendo, lo estaban supervisando.
Nosotros, escúchalo bien, no tenemos un Dios de ocurrencias, tenemos un Dios de propósitos. Está enseñándonos que así como ese cordero está preparado desde antes para el sacrificio, para traer la cobertura y la salvación de esa casa, Dios tenía pensado desde el principio tu salvación. Y desde el principio dice la palabra de Dios que Dios había seleccionado al Cordero de Dios, a Jesús, para tu salvación y mi salvación. No es un Dios de ocurrencias, es un Dios de propósitos. Y Dios va haciendo las cosas ordenadamente y preparando, pero tenía preparada tu salvación y mi salvación desde el comienzo de este mundo. Me llama la atención esto. Si Dios tenía en mente el día de tu salvación, y me encantan estos momentos de iglesia, porque en estos momentos de iglesia no es que viniste porque nada más había que ir a la iglesia, que era domingo de resurrección, y te trajeron tus papás, te trajo tu esposa o te trajo tu esposo, sino son momentos de propósitos divinos donde cosas que Dios tenía preparadas de antemano van a suceder en nuestras vidas. Ahora, en esos propósitos de Dios que tiene preparado, no es un Dios de casualidades, es un Dios de poder y de propósito en el momento correcto. Tú y yo tenemos que entender esto, que la salvación de Dios para tu vida y para mi vida estaba preparada desde antes de que nacieras, para que cuando nacieras y escogieras mal, tú tuvieras la oportunidad de ser salvo. Es decir, nuestra condición sin Cristo, nuestra condición sin Dios es una ruina total. Nosotros, dice Juan 3, ¿te acuerdas Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Sí? En ese contexto, el versículo que está al lado de este versículo dice que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Esta es nuestra circunstancia. Sin Cristo, sin la obra de restauración de Cristo, tú y yo estamos arruinados. Nuestro destino es la muerte eterna, irremediablemente. Pero la oportunidad que tenemos en el amor de Dios, en el compromiso de Dios, es que dio a su Hijo desde el principio, para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos. Wow. Ay, Señor, qué no. Señor, yo necesito tu salvación. Y quizá hoy ha venido alguien aquí y diciendo: voy a ser complaciente con quien me invitó, pero no sabes que atrás Dios estaba preparando un momento tan especial, tan glorioso, que es el momento más glorioso cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, cuando sus pecados son borrados, cuando ha pasado de muerte a vida. Es el momento más glorioso y extraordinario de Dios. ¿Sabes? Ese es el mejor momento de nuestras vidas. Y Dios nos va a perseguir, y Dios va a estar insistentemente en eso. Yo fui el último en recibir a Jesucristo de mi familia. El último. Y cuando miro esto digo: ay, ¿sabes? Era algo, Dios tan insistente. Y Dios me empezó a hablar. En mi caso, no es el caso de todos, pero Dios me empezó a rodear de cristianos. Y ¿sabes qué? No me caían bien. Y de repente chistas. Mi maestra de inglés es cristiana, y era buena cristiana. La verdad me llamaba la atención su vida. Después me voy, mi papá vivía en Acapulco, voy a visitarlo, y el vecino de arriba de él, en Acapulco, yo vivía muy lejos de ese lugar, era mi amigo de la infancia. ¿Y qué crees? Era cristiano. Entonces por todos lados empieza. Es decir, no te puedes esconder de Dios. Muchos años me habían predicado, me dieron bibliazos, casi Biblia intravenosa, y no funcionaba. Arrepentimiento intravenoso y no funcionaba. Pero sabes que Dios fue insistente. Déjame decírtelo, Dios va a ser insistente. Dios no te va a dejar. No es tan grande tu pecado para que Dios deje de amarte. No hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte. Dios te va a buscar, y Dios te va a seguir buscando hasta que tú entregues tu corazón a Él, porque ahí vas a estar completo, ahí vas a estar completa. Dale un aplauso al Señor. Dios es bueno. Hay un debate entre los comentaristas bíblicos respecto a este punto, pero dice que el cordero sería sacrificado el día 14 al atardecer. Y varios de los comentaristas bíblicos, John MacArthur, uno de ellos, dice esto:
Jesús estaba siendo sacrificado en esa cruz el momento mismo que el Cordero Pascual en la Pascua era sacrificado. Qué interesante. Jesús estaba tomando tu sentencia y mi sentencia en esa cruz para darnos libertad. ¿Conoces la historia de Barrabás? La verdad, Barrabás somos nosotros. Es el culpable, el sentenciado, el que ha hecho lo malo, el que queda libre, y el bueno es puesto en la cruz para que el malo, el delincuente, sea puesto en libertad. Jesús llevó el juicio de Dios que nos correspondía a nosotros en esa cruz, y por eso tú y yo tenemos que estar agradecidos, porque Él murió en nuestro lugar en esa cruz. Ese es el evangelio, el justo muriendo por los pecadores. Necesitábamos un redentor. Ahora, Dios no hace cosas accidentalmente. Dios tiene un propósito, y creo que esta mañana es una mañana de propósito, donde Dios está haciendo algo en los corazones, donde Dios está formando algo en los corazones. Quiero ir al siguiente versículo. Después dice: díganles a los israelitas que cada año, en el 10º día, cada familia tomará un cordero por familia. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, pero yo veo en la Pascua que la Pascua tenía que ver con la familia. La Pascua se celebra en familia y se sigue celebrando en familia, y es algo muy especial, y eso iba a traer una protección sobre la familia. Quiero ser claro con esto. A nosotros como padres nos toca la responsabilidad de educar a nuestros hijos en las cosas de Dios y en los caminos de Dios. Entonces, por eso hoy vamos a hacer esto con los niños. La semana pasada ellos tuvieron su instrucción en los salones, pero ahora lo vamos a hacer aquí juntos, porque el ejemplo es muy correcto. Tú puedes, si tu hijo tiene conciencia y sabe lo que es el pecado y sabe que se requiere arrepentimiento, puedes celebrar. Y si tú crees que todavía no es el momento, puedes tú celebrar la cena con ellos y los involucras, viendo que tú lo celebras de alguna manera. Pero era por familia. Ahora, voy a este principio. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nuestro Dios es un Dios de generaciones. Me encanta lo que vemos en el libro de los Hechos, versículo 16. Cuando está el carcelero y se quiere quitar la vida, y le dice: no lo hagas. Y él dice: ¿qué tengo que hacer? Y los discípulos que están con él en la cárcel, apresados por el evangelio, le dicen esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Lo puedes decir conmigo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiero que veas este versículo con promesa, y que en ese versículo y en esa palabra de Dios, y todo el poder de Dios en esa palabra, está operando para el rescate y la salvación de toda tu casa. ¿Sabes? Y hemos visto corazones duros en nuestras casas, pero el poder de Dios es más grande que todo corazón duro. Y es un poder irresistible que puede hacer lo que nadie puede hacer. Es decir, ese poder está operando sobre tu casa a causa de esa relación con Dios y esa promesa de Dios sobre tu casa. He oído esta frase muchas veces: es que yo soy de cuna cristiana. Y yo me imagino la cuna con un pescadito así, con su musiquita y sus logos, ¿sabes? La verdad que no hay cuna cristiana. O sea, cada quien tiene que tomar en un momento su decisión por Cristo. Mis hijos nacieron en cuna cristiana, pero ellos tomaron en diferentes momentos su decisión por Cristo. No es una fe heredada, no hay una salvación heredada, sino es un momento de una decisión de aceptar a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, donde ocurre la salvación de nosotros. Pero en espera de ese momento, Dios está obrando insistentemente sobre cada uno de los de tu casa, y tienes que tomar esa promesa, porque es una promesa de Dios. Yo fui el último de mi casa y me caían mal los cristianos y me burlé de tantas cosas, hacía malos chistes. Y sabes que un día el Señor me alcanzó en su gracia y en su misericordia,
porque hay un poder de la promesa de Dios obrando sobre nuestra casa, sobre tus padres, sobre tus hermanos, sobre tus hijos, que es un poder completamente poderoso para cumplir la palabra de Dios. Es decir, tú puedes decir el día de hoy: estoy celebrando, Señor, que pronto mi familia completa te va a conocer y te va a servir, Dios, y van a tener una comunión contigo, porque tú eres así, Señor. No dejes caer esa promesa por lo que ves. No dejes caer esa promesa por esos días sábado donde no ves, donde ves que las cosas están complicadas, donde no ves una sola señal. Viene el domingo del poder de resurrección de vida de Cristo Jesús. Ahora, será por familia. Dice esto, voy a ir rápido. Será un animal sin defecto. Estaba apuntando a Jesús. La palabra de Dios dice que Jesús es el Cordero de Dios, que no hubo pecado en él, que no hubo pecado. De hecho, es tan interesante porque Jesús llevó el juicio de Dios sobre el pecado en esa cruz. Él lo pagó, Él tomó el precio, pero la muerte no pudo retenerlo. Por eso es que hay una tumba vacía. No hay unas reliquias que vamos a ver los huesos que quedaron ahí. No hay nada. Puedes decir conmigo: no hay nada. Él está resucitado. Y sabes, esta es la posición espiritual que podemos aprender. Él está sentado en su trono a la diestra de Dios, al lado de Dios, con todo poder y autoridad. ¿Y sabes cuál es su actividad según la palabra de Dios? Está intercediendo por ti, está interviniendo por ti. Qué interesante que veas esto, el poder de Dios. Me gusta esta posición. En Efesios 6, versículo 1 en adelante, Pablo está orando, lo mencionábamos, está orando porque haya espíritu de sabiduría, revelación y entendimiento, para que entendamos cuáles son las riquezas en Cristo en gloria. Yo creo que está tan difícil de entender ese versículo, pero hay cosas preciosas y extraordinarias de Dios que no conoces y necesitas tener sabiduría. Pero la siguiente es, y sigue insistiendo, y dice: para que puedan comprender cuál es la supereminente grandeza del poder de su fuerza que operó en Cristo Jesús, levantándolo de los muertos. Y es ese poder supereminente, grande, extraordinario, que opera en su iglesia el día de hoy. O sea, el poder de Dios está obrando en nuestras propias vidas, pero es a causa de que el Hijo de Dios sin pecado murió en una cruz. No tenía defecto, llevó nuestro juicio a causa del pecado para que Él lo llevara. Un día Juan el Bautista está con sus discípulos, ve a Jesús y dice: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabes, no tenía pecado, sí, era la característica que se necesitaba y solo el Hijo de Dios podía tenerla. Voy rápido. En el versículo 12, capítulo 12, versículo 7 dice: tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en los dinteles de la casa, y en la casa donde lo hay que tomar. Hicimos esto un poquito para significarlo, porque me da claramente la idea de una cobertura. Ponían la sangre y la sangre del Cordero, y la muerte no podía tocar ese hogar. Cuando el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, está cubriendo nuestras vidas, el enemigo no nos puede llevar a una muerte eterna. Es la vida de Dios sobre nosotros. Dios es nuestra salvación y Dios es nuestra protección. Tenemos vida eterna con Él, y es el regalo más extraordinario que alguien puede haber experimentado. Me llama tanto la atención versículo 8 y 9. Voy muy rápido. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Yo me emocioné. Dije: carne asada, eso sí me gusta. ¿Sabes? Yo sé que aquí hay parrilleros. ¿Sabes? La carne asada al fuego, y panes sin levadura y con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Quiero que veas esto, bien interesante. Dice que va a ser cocido al fuego, asado al fuego. Los comentaristas bíblicos dicen que eso puede ser porque iba a ser de tal manera y tan intenso el sacrificio de Jesús, que es exactamente como esa llama expuesta quemando todo. Tú puedes ver el Getsemaní la noche anterior, como Jesús está derramando su corazón, sudó sangre, ves una aflicción, ves esa intensidad. Entonces, eso creen, pero nada más es asado. No puede ser hervido ni crudo.
Después dice que los panes serán sin levadura. Quizá tú y yo estamos pensando en los panes porque la levadura hablaba como del pecado, pero en este caso no se trata de eso nada más, sino se trata de que iba a ser algo que iba a hacer Dios rápido, que lo iba a hacer de un momento a otro. Ellos iban a salir de su cautividad de un momento a otro, y no daba tiempo de ponerle la levadura al pan para que el pan se fermentara, la masa se fermentara. Los que son cocineros conocen eso. No había tiempo, tenía que ser rápido, y por eso eran panes sin levadura. Después dice, lo harán con hierbas amargas, porque la Pascua iba a ser un memorial, algo que se iba a repetir año tras año. Hasta el día de hoy se sigue repitiendo. Y cuando ellos están en la mesa celebrando la Pascua, hay hierbas amargas, ¿sabes? Para recordar de la amargura que Dios nos sacó. A veces empezamos a caminar con el Señor y se nos olvida de dónde nos sacó Dios. A veces empezamos a juzgar a las personas. Ay, qué barbaridad, ay, qué cosa tan tremendo, qué tremenda persona. Yo digo, hey, ¿de dónde nos sacó Dios? El otro día estaba diciendo, ay, no puede ser de algo, ay, no puede ser. Y ¿sabes qué? Yo me acordé de mis primeros días de cristiano y dije, híjole, era una ficha, completamente una ficha. Tenemos que acordarnos de dónde nos sacó el Señor. Y gloria a Dios de dónde nos ha sacado el Señor. Gloria a Dios que nos ha dado libertad de dónde nos ha sacado Él. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida, ni en agua, sino asada en fuego. Déjame decirte, ¿por qué es tan específico? Porque la Pascua es del Señor. ¿De quién es la Pascua? Y Él pone las condiciones. ¿De quién es la salvación? Del Señor, y Él pone las condiciones. Dice esto, ¿sabes? Me gusta esta parte, ¿sabes? Y se comerán la cabeza con sus pies también, y sus entrañas. Algunos de nosotros en la obra de Cristo queremos algunas cosas y no queremos todo. Algunos podemos decirle, ay Señor, sí está bien, dame salvación, eso me encanta, dame prosperidad, quítame los problemas, ayúdame en todo. Pero ¿qué del sufrimiento? ¿Qué del hacer lo que no me gusta? ¿Qué de perdonar al que me ofende? ¿Qué de ayudar a mi prójimo? ¿Qué de hacer el esfuerzo de predicar el evangelio? Cuando yo veo esta figura, la verdad es esta: si Dios va a ser dueño de mi vida, va a ser dueño de todo. Si no es dueño de todo, no es dueño de nada. Es a su manera y no es a nuestra manera. Qué buena confrontación tiene esta palabra, porque a veces nosotros somos muy selectivos. Como cuando vas al Starbucks, me lo das deslactosado, con chips, con no sé qué, ¿sabes? Queremos la salvación a modo, a nuestra manera. Y si no es a la manera de Cristo, no hay una salvación en Cristo Jesús para nuestras vidas. Qué interesante. Él es todo para nosotros. Vamos rapidísimo. Esa es su manera. Esa es su manera completamente. Y dice, ninguna cosa dejarás de Él hasta la mañana siguiente. Es decir, el cordero se tenía que comer en ese mismo momento. No se podía dejar algo para mañana. Y quizá hoy aquí hay personas que están simpatizando con la idea de la salvación, que están simpatizando con la idea de Jesús, que dices, ay, me gusta. Platiqué con alguien que vino aquí a la iglesia hace poco por primera vez, y me dice, ay, es que me gusta su iglesia. Y le digo, ay, qué bueno. Y me dice, es que siento una vibra. Y me dice, es que vibro bien bonito con ustedes aquí. Digo, no es vibra, es la presencia de Dios que hace la diferencia. ¿Sabes? Es la diferencia de Dios que hace la diferencia. Pero no es suficiente ser simpatizante de Jesús. Necesitamos recibirlo como es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no es para mañana, es para el día de hoy. Desde aquí arriba se ve todo. A veces estás predicando y ves cuando alguien le da el codazo al que está al lado, o la patada al que está enfrente, como diciéndole, hey, a ti te hablan. He oído personas que me dicen, ay, chispas, ¿cómo no vino mi esposo? La palabra era para él el día de hoy. ¿Sabes qué? La palabra de Dios es para nosotros. Puedes decir, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. Porque así obra Dios. Dios nos está hablando en algo. Pero este es el punto interesante. Jesús es hoy. Jesús es hoy. No puede ser para mañana. Jesús es hoy.
Hoy tienes la decisión, hoy tienes la oportunidad. Mañana no tienes autoridad sobre el día de mañana. Puede ser que el día de mañana no llegues, o que ni siquiera llegue el día de mañana, que Cristo venga antes y no estés listo. Y yo quiero hablarle a alguien en esta mañana: si no tienes la seguridad de tu salvación en Cristo Jesús, no lo dejes para mañana. Abrázalo, cómelo el día de hoy. Es para ti el día de hoy y lo tienes que tomar el día de hoy. ¿Es todo o no es nada? Esa es la verdad. Ahora voy a cerrar con esto. En esta historia dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado puesto en sus pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerás apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Me llama la atención, les dice que van a tener que estar ceñidos. Ellos usaban túnicas, era el outfit de ese tiempo, pero tenían que ponerle un cinturón, porque tenían que correr, iban a salir rápido. La túnica suelta se tropezaban. Es decir, nos está hablando de una disponibilidad y una disposición para hacer las cosas. Entonces va a tener que ser algo rápido. Y dice que van a tener sus sandalias en los pies. Es decir, hay un camino, hay una jornada. Dios va a hacer un milagro, Dios va a hacer cosas extraordinarias, pero no acabaron las cosas ahí, apenas empiezan. Quiero decirle a alguien que en esa nueva temporada que Dios trae a tu vida, las cosas no terminaron, sino simplemente apenas empiezan en una nueva temporada que Dios tiene para tu vida. Ese es nuestro Dios. Y dice: y tendrás el bordón en tus manos. Dios nos va a rescatar. Dios va a mostrar su poder. Vamos a ver en esta historia que Dios va a hacer milagros. No va a quedar duda que es Dios el que está sobre ellos. Pero sabes que su pueblo tiene un propósito sobre la tierra. Tu vida tiene un propósito en la tierra. Dios no te creó sin propósito. Y cuando Dios nos da una identidad, que somos de Él, que le pertenecemos a Él, no es un peso, es un privilegio. Y en ese privilegio tenemos que salir a caminar en nuestras vidas. A caminar en nuestras vidas. Déjame decírtelo claro: Dios tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito en tu vida. Y el propósito tiene que ver con Él, tiene que ver con las cosas del reino. Muchas aptitudes, muchas posiciones donde Dios te ha dado, pero eres un instrumento para que los demás encuentren la salvación que solamente Cristo lo puede dar, y encuentren un propósito de su vida. Vamos a terminar en esta mañana. Y dijo el Señor que el ángel de la muerte no iba a tocar esa casa, y que ese memorial lo harían por los años de los años, y será en memoria, y lo celebraréis como una fiesta solemne para el Señor. Vamos a la historia de Jesús. Jesús está con sus discípulos en la noche que va a ser entregado. Y en ese día, por la mañana, están sus discípulos y se acercan Pedro y Juan y le dicen: Señor, ¿cómo quieres que preparemos la Pascua? ¿Dónde quieres? ¿Qué hacemos? Tú dinos. Quiero que veas algo diferente. La Pascua es muy familiar, pero la cena del Señor es con el cuerpo de Cristo. No quiere decir que no hagas la cena del Señor en casa, pero la mejor manera es el cuerpo de Cristo, porque Dios está llevando a una familia más ampliada, y el importante de la familia de Dios. Bueno, entonces, ¿dónde quieres que haga esa Pascua? Y me llama la atención cómo Dios tiene el control de todas las cosas. En ese capítulo de Lucas 22, les dice a sus discípulos: van a encontrar una persona que va a ir en el camino. Se van a encontrar un hombre con un garrafón. Bueno, garrafón no, con el garrafón de electropuro en la cabeza. Y lo van a seguir, y donde se detenga van a preguntar. Van a empezar a entrar los niños, está bien. Y van a preguntar, que si ya tienen las cosas dispuestas. Quiero que veas esto. Los hombres no llevaban los cántaros en la cabeza, eran las mujeres. O sea, para que un hombre llevara un cántaro era algo muy, muy, muy extraordinario. Pero quiero que veas esto: Dios tiene el control de todas las cosas, y ninguna cosa se ha salido del control. Esta mañana creo que plenamente está bajo el control y el propósito divino y poderoso de Dios. Creo que hoy Dios va a hacer cosas en nuestras vidas. Jesús les dice a sus discípulos: cuánto he deseado hacer esta Pascua con ustedes. Hoy vamos a celebrar la Pascua. Jesús, vamos a ponernos de pie, si te parece.